digamos que te apoderas de la libre expresión. Es decir, dices lo que sientes y yo sí creo que vivimos en una sociedad en la cual pocas personas lo hacen y siempre, incluso por más positiva que sea o negativa, tu opinión siempre va a generar polémica porque no te dejas llevar por la corriente, ¿no? Como que estableces lo que piensas y eres honesto a ti mismo. Y hay momentos también como que indignantes en donde dicen, no, tu marca debería salvar árboles. Y no digo que no sean importantes los asuntos forestales, pero ¿qué tal si a mí más me interesa dar empleo? Punto final, y de esa manera yo ayudo. No, es que tu marca debería, así como esta otra. Y sí, van unos empresarios hipócritas a decir, no, nosotros sembramos árboles. Y son unos hipócritas. Entonces, no, a mí no me gusta ser hipócrita. O sea, yo, por ejemplo, sé que una de las mayores ayudas que uno le puede dar a la sociedad es dando empleos dignos y todo lo que tiene que ver con hacerlo bien. Y no, yo no voy a venir hipócritamente a decir, no, yo cuido perros. Loco, yo tengo alergia a los perros. Les digo aquí, yo no soy ningún gran amante de los perros porque les tengo alergia. O sea, cacha lo hipócrita que sería, no, yo amo los perros y luego me tienes con los ojos hinchados. No, y hay gente que es así, hay gente que le da alergia y no, perritos, abracemos porque da votos. No soy así. Acabo de decir, pero si sales en redes a decir, no me gustan los perros, ya te estás poniendo la soga. Y perdón, pero es que hasta les tengo alergia. Me han mordido varios. ¿Qué puedo hacer? O sea, llamémoslo así, tú siempre tratas de ser el Isaac dentro de las redes sociales y también fuera de. ¿O no hay unos episodios en los que sabes que eso podría generarte mayor engagement con cierto tipo de población? ¿O simplemente un día te despiertas y dices, ya, yo soy así y esto tengo que decirle al mundo? Bueno, hay filtros y hay momentos frecuentes en los que yo cambio. O sea, por ejemplo, yo de hecho empecé a pegar ya medio duro hablando de política. Y yo me decía a mí mismo, ¿cómo puede haber alguien que en su sano juicio vote por alguien que es así de Nicolás Maduro? Que teníamos una evidencia tan nítida de cómo funcionaba la administración del socialismo del siglo XXI, viendo todo lo que pasaba con los venezolanos, y de repente yo no podía entender cómo alguien podía votar por alguien que es así, con quien provocó eso. De hecho, no me entraba en la cabeza. Entonces yo salí a hablar de no sean, y literalmente tenía la frase, no serán muditos. Pero ¿por qué te tocó este intro de momentos de cambio? Porque luego yo tenía full comentarios. Entonces estos comentarios me decían, pero el banquero, yo decía, gente sesgada. Yo no es que sea de Lazo, pero definitivamente yo no quería que gane el BFF del que le tenía hacia Venezuela. Entonces yo me ponía a leer los comentarios y para cuando llegó el día de las elecciones, yo era una persona que respetaba el voto. ¿Por qué? Porque te acabo de contar lo incomprensible que es que alguien, ¿cómo vas a votar? Por, bueno, lo que fue Arauz en las últimas elecciones. ¿Cómo se te ocurre votar por él después de lo que te acabo de contar? Pero luego te pones en el otro lugar y tienes todas las evidencias o lo más cercano a decir, puta, a ver, ¿y vos cómo vas a votar por el pana que estaba a cargo de muchos asuntos que involucraron el feriado bancario, que provocó de hecho ya, o sea, una cosa es ser pana de Maduro, pero otra cosa es ser el man que estuvo literalmente 3 meses ahí en el escritorio que provocó toda la crisis migratoria del Ecuador? Y no estoy diciendo que el uno sea malo, que el otro sea bueno, solo me hizo una persona un poco más imparcial y me hizo entender que no es que son muditos, es que tenían otras justas razones de entender así las cosas. Pero ¿a qué voy con esto? Yo empecé fielmente diciendo, son unos muditos. Y ahora te digo aquí, que espero que esto llegue muy lejos y todo. A quienes llega, si quiere ver que me retracto, lo que sea, soy una persona que cambia de acuerdo a las distintas experiencias. Y ahora digo, tenían sentido de no querer votar por el otro candidato. Y así me ha pasado en muchas ocasiones. Oye, pero todo el fruto de opiniones que entiendo son muy personales. ¿Tienes algún filtro, como te decía? Son cosas más bien que tú las estás viendo, las estás sintiendo y dices, por ahí tengo que empezar a dar mi opinión porque siento que son mis redes, yo voy a expresarme como yo deseo. ¿Cómo es ese proceso para que tú generes un contenido? Mucho de mis asuntos en mi diccionario personal, muditos, perrines, tienen historias basadas en empatía. Yo creo que el único filtro que tengo es empático. Es decir, chuta, a mí no me gustaría que me digan eso. O sea, yo creo que ese es mi único filtro, como que no voy a salir a juzgarle a un político, a un empresario. Si es que yo estuviera o uno de mis familiares en su lugar, no me gustaría que digan lo que podría yo ahorita decir. Entonces, filtro. Creo que está basado un poco en eso. Ya, a ver, pero no te caches aparte. Dices que eso es algo que no quisieras que te digan a ti. ¿Y lo emites como para ver a quién les llega? Verás, todo lo que no digo son cosas que no me gustaría que me digan. Ok. Y lo que digo son cosas que, bueno, salen... Pero, por ejemplo, yo mudito ya no digo tanto. Prácticamente nada, ya a veces solo para tomar referencias nomás. Y fue sustituido por perros y es lo que te cuento. Ahí hay esta historia de los cambios que yo he ido viviendo, experiencias y todo. Porque yo era muditos, puta, y les veía ahí todos aglomerados y es muditos. Y la gente me veía en la calle, eran los que me querían muditos. O sea, se volvió medio... Y es una palabra basada en odio. Y luego yo salgo a hablar del salario básico, que fue una bomba. Me decían memes y me dolió. Y me dolió y me decían como que no te puedes meter
ver con el salario básico, a pesar de que no me arrepiento de hablar del mercado laboral, que es un mercado y se lo analiza como cualquier mercado. Pero el asunto es que me salieron a dar durazo. Y mi mamá nuevamente me dijo como que, ¿te das cuenta? O sea, tú venías hablando de tanto odio y ahora todo ese odio te está atropellando. Y cada que yo decía mudito estaba diciendo pilas que yo estoy odiando, ¿no? Entonces me pongo a pensar en qué otra palabra yo podía ocupar. Iba pensando, iba en un viaje a Cuenca y en eso me encuentro con un amigo de la infancia. De nada, se reunían las mamás amigas y nos reuníamos los hijos, ¿no? Entonces había una mamá amiga que siempre llegaba y decía, perrines, ¿cómo van? Pero era de mucho cariño. Y entre nosotros por molestarnos empezamos a decir perrines. Y ahora cada que nos vemos, sean años, ¿qué más, perrín? Entonces yo iba pensando, salgo de la gasolinera, oye, ¿qué más? ¿Qué fue perrín? Digo, perrín. Una palabra con un fondo de tanto cariño. Literalmente reemplazo mudito por perrín, como para empezar a tener ya un lenguaje más cariñoso con el mundo. A veces no nos damos cuenta que tenemos una arma de construcción o de destrucción masiva. Entonces, siento que por ahí también tú te has dado cuenta y has ido moldeando precisamente estos mensajes. Si estás construyendo mensajes positivos, tu comunidad también va a entender positivos. Volviendo al tema y después de todo el contexto, has ido moldeando entonces tu contenido. ¿Crees que ya creas un contenido diferente? El contenido sigue siendo yo diciendo lo que pienso. Me he dado cuenta que mato 2 pájaros de un tiro de una manera hermosa cuando hablo de mi negocio, porque lo interesante es que me decía un asesor que sin ver mis números, sin analizar lenta, me decía como que no, pero no puedes pasar hablando de tu marca. Eso es, todo el tiempo estás vendiendo. A la gente no le gusta que solo le vendas y le vendas. Pero decía, loco, mis videos con más vistas son hablando de mi marca. Y me ponía a pensar y de lo que yo voy haciendo feedback en la calle y todo. Aparte de vender mis videos, o sea, decir, miren, acabo de sacar esta nueva chompa, lo que estoy haciendo de maneras masivas es haciendo que gente que tiene 16 años, que sabe que yo empecé a los 16 años, diga, wow, en lo que estaba pensando en comprarme una chompa, también dice como que, qué chévere. Y es inspirador. O sea, mis videos de ventas de chiste en chiste terminan inspirando muchísimo.